Buenas tardes, profesor. Somos el grupo 3 y vamos a exponer el mecanismo de manivela y balancines de 3 elementos articulados. En la ingeniería civil y mecánica, comprender el comportamiento de los sistemas articulados bajo movimiento y fuerzas externas es crucial para garantizar la estabilidad, seguridad y eficiencia de estructuras y maquinaria pesada, tales como grúas o excavadoras. Nuestro objetivo general es evaluar el comportamiento cinemático y dinámico de los eslabones en dos posiciones angulares específicas, de 50 grados y 18, aplicando los principios fundamentales de la dinámica y las ecuaciones del movimiento relativo. Como objetivos específicos, identificar la configuración y funcionamiento del mecanismo de 4 barras, analizando en el presente trabajo, reconocer los diferentes tipos de movimientos que presentan los eslabones del sistema mecánico, determinar las velocidades lineales y angulares de las barras utilizando ecuaciones de velocidad relativa y calcular las aceleraciones lineales y angulares de los componentes del mecanismo mediante relaciones de aceleración relativa. Bueno, como descripción del mecanismo, tenemos a la barra fija AD, que es la base sólida e inmóvil sobre la que se apoya todo el sistema. Conecta los puntos fijos de rotación A y D. La barra B está articulada en el punto fijo A y se conecta con la barra 2 en el punto móvil B. Para la barra BC es el eslabón flotante superior, que conecta los puntos móviles B y C. Y la barra CD está articulada en el punto móvil C y unida al punto fijo D en la bancada. Asimismo, la barra AB contará con una longitud de 30 centímetros, la BC con 15 y CD con 25 centímetros. Para las dos posiciones para la evaluación, el primer ángulo será 50 grados y el segundo en 18 grados, estos siendo ubicados en el ángulo BAD. La barra AB se tendrá una consideración de velocidad angular menos 0.4 radianes sobre segundos en ambas posiciones. A las velocidades de las secciones de la posición 1 en 50 grados, iniciamos contando con los siguientes datos vectoriales de entradas que se ven en la derecha, siendo la velocidad angular de la barra AB, que es menos 0.4 radianes sobre segundos. El signo negativo nos estaría indicando de qué sentido horario. Para hallar la velocidad en el punto B, aplicamos la ecuación de movimiento relativo, tomando como referencia el punto A. La fórmula nos indica que la velocidad B es igual a la velocidad de A más el producto cruz entre la velocidad angular de la barra y el vector posición. Sustituyendo los datos obtenidos, la velocidad en el apoyo fijo A es 0. La velocidad angular es de menos 0,4 como el dato y el vector posición, como vimos antes, es 0,194 y más 0,230J. Al realizar este producto vectorial, obtenemos que la velocidad en B expresada de forma vectorial es de 0,092i menos 0,077j metros por segundo. Si calculamos esta magnitud de este vector mediante la raíz cuadrada de la suma de los componentes al cuadrado, obtenemos una velocidad lineal que es de 0,12 metros sobre segundos. Asimismo, la velocidad en el centro de gravedad AB. Calculamos la velocidad en el centro de gravedad de esta primera barra, el cual llamaremos G1. La ecuación base es idéntica, pero en este caso el vector oposición va desde el punto A hasta el punto medio de la barra. Como el centro de gravedad se encuentra exactamente a la mitad de la barra homogénea, dividimos los componentes del vector posición entre 2, quedando como 0,193 entre 2 y más 0,230 entre 2, J. Efectuando, obtenemos que el vector de velocidad G1 es igual a 0,046i menos 0,039j metros por segundo, y al hallar su magnitud determinamos que la velocidad desde el centro de gravedad es de 0,06 metros sobre segundo, que, como es lógico, equivale exactamente a la mitad de la velocidad calculada en el extremo B. Para hallar la velocidad C respecto a D, analizamos la velocidad usando la fórmula de movimiento relativo. Como en el punto D es un punto fijo, su velocidad B de D es 0, y al realizar el producto cruz del vector de velocidad angular en el eje K por el vector posición del componente IJ, obtenemos nuestra primera ecuación vectorial, siendo para C en función de la velocidad angular de la barra CD. Y por otro lado, analizamos la velocidad C respecto al punto B, cuya velocidad lineal ya conocemos, sustituyendo el valor conocido de B en el vector posición CB. Al operar el producto cruz, agrupamos los términos correspondientes a la componente cartesiana IJ, igualando los componentes en el eje Y y igualando los componentes del eje J, obtenemos las dos primeras ecuaciones. Mientras que estas dos ecuaciones con dos incógnitas las relacionamos, encontraríamos la velocidad angular de la barra BC, siendo esta menos 0,248 radianes sobre segundo, y la velocidad angular para la barra CD siendo de menos 0,505 radianes sobre segundo. El signo negativo nos estaría indicando que ambas rotaciones van en sentido horario
Y finalmente estos valores hallan el vector de la velocidad c, resultando esta 0,069 i menos 0,0106 j metros sobre segundos. Calculando su magnitud mediante la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado, determinamos que la velocidad lineal absoluta del punto C es de 0,127 metros. Para el centro de la gravedad de la barra BC, calculamos la velocidad del centro de la barra denotado como G2, tomando como referencia el punto B mediante la ecuación. Aquí el vector de posición relativo se calcula dividiendo las dimensiones de las barras entre 2, ya que el centro de gravedad se ubica exactamente a la mitad al sustituir la velocidad B. Velocidad angular calculada previamente, que es menos 0,248 radianes sobre segundo en el eje K, y resolver el producto cruz obtenemos el vector de velocidad. BG2 es igual a 0,081i menos 0,092j metros sobre segundo, y al calcular su magnitud del vector mediante la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado, determinamos que la velocidad lineal del centro de gravedad G es 0,122 metros sobre segundo. Para el centro de la barra CD, de manera similar, realizamos el análisis y tomando como referencia esta vez el punto fijo D. Para el punto D fijo sería su velocidad 0. Asimismo, dividimos el vector nuevamente de posición de la barra D entre 2 para ubicar el punto medio y sustituyendo la velocidad angular de la barra CD, que es menos 0,505 radianes sobre segundos en el eje K. Tras operar el producto vectorial, el vector resultante del centro de masa es 0,035i menos 0,53j metros sobre segundo, obteniendo la magnitud de estas velocidades, la cual nos da un valor absoluto de 0,064 metros sobre segundo. Con estos perfiles de velocidades listos, estaremos en consideración para poder realizar el análisis de aceleraciones del mecanismo. Aceleración en el punto B, empleamos otra vez la ecuación general de la aceleración relativa en el punto A. Siendo el punto A el apoyo fijo, su aceleración A es 0. Asimismo, al asumir la velocidad angular constante de esta barra de entrada, su aceleración angular también se anularía. Siendo así, la expresión se reduce únicamente al componente normal o la centrípeta, y sustituyendo la velocidad angular de menos 0,4 radianes por segundo elevadas al cuadrado y multiplicarlas por el vector posición 0,193i más 0,230j, obtenemos el vector aceleración B. Siendo este menos 0,031 y menos 0,037j metros sobre segundos al cuadrado. Calculando esta magnitud mediante la raíz de la suma de los cuadrados de sus componentes, entendemos que la aceleración absoluta en punto B es de 0,048 metros sobre segundos al cuadrado. La aceleración del centro de gravedad para la barra AB es al que estamos llamando el punto G. La G1, la estructura de la ecuación es idéntica, pero evaluando la mitad del vector posición para localizar el punto medio. Bajo la misma premisa anterior, entendemos que el punto fijo y las velocidades angulares constantes, las componentes iniciales se cancelan. Al operar la mitad de las coordenadas de posición, obtenemos que el vector AG1 es igual a menos 0,016i menos 0,019j metros sobre segundos al cuadrado. Para la aceleración del centro de masa G1, exactamente siendo 0,024 metros sobre segundo al cuadrado. Y la aceleración C respecto a D, planteamos que la aceleración, para encontrar la aceleración del punto C, tomamos como referencia el punto fijo D. Como D es un apoyo fijo, es 0, y sustituimos el valor de las velocidades angulares de la barra CD, que calculamos previamente, siendo esta menos 0,505 radianes sobre segundo, elevándose al cuadrado. Desarrollando el producto con la aceleración angular conocida en el eje K, agrupamos los términos en I y J y obtenemos la expresión de la aceleración AC, siendo esta menos 0,136 el ángulo desconocido, CD menos 0,054 y para el caso del J sería 0,21 y el ángulo desconocido CD menos 0,035. Para cerrar el análisis del punto C, ahora planteamos su aceleración tomando como referencia el punto B. Sustituyendo el vector AB hallado previamente, la velocidad angular de menos 0,248 radianes sobre segundos elevadas al cuadrado para la componente normal, desarrollamos el producto cruz con la aceleración angular incógnita del ángulo BC, y esto nos daría una segunda expresión para la aceleración C. Al igualarlas en los componentes I y J, tenemos la primera y segunda relación, y resolviendo este sistema de dos ecuaciones encontramos la aceleración angular de las barras BC para el ángulo BC, que es de menos 0,0
menos 0,110 radianes sobre segundos al cuadrado, y la aceleración angular de la barra CD es de menos 0,042 radianes sobre segundo al cuadrado. Sustituyamos estos valores en cualquiera de las ecuaciones de origen y determinamos que el vector de la aceleración del punto C es de menos 0,048 y menos 0,044 j metros sobre segundo al cuadrado. La aceleración del centro de gravedad de la barra BC, ya resueltas, calculamos la aceleración en el punto G2 de la barra acoplada BC. Utilizamos la aceleración del punto B, la nueva aceleración angular de menos 0,11 radianes sobre segundos al cuadrado, y la velocidad angular, que es de menos 0,248 radianes sobre segundo al cuadrado, y la mitad de las coordenadas de posición de la barra. Tras resolver las operaciones, el vector resultante de AG2 sería menos 0,04 y menos 0,041 j metros sobre segundos al cuadrado. La raíz de la suma de los componentes al cuadrado los obtenemos con la magnitud de la aceleración G2, siendo esta de 0,057 metros sobre segundos al cuadrado, y la aceleración del centro de gravedad de la barra CD, siendo esta el punto del centro de gravedad G3 de la barra de salida CD. Hacemos la referencia desde el punto fijo D. Como es fijo, su aceleración será 0, y introducimos la aceleración angular calculada para la barra, siendo esta de menos 0,042 radianes sobre segundos al cuadrado, la velocidad angular de menos 0,505 radianes sobre segundos al cuadrado, y los vectores de posición divididos entre 2. El vector de aceleración para el centro de masa sería, para el AG3, sería igual a menos 0,024 y menos 0,022 j metros sobre segundos al cuadrado. La magnitud de este vector, mediante el teorema de Pitágoras, determinamos que la aceleración absoluta del centro de masa G3 es de 0,033 metros sobre segundo al cuadrado. A continuación explicaré el análisis correspondiente a la posición 2 del mecanismo cuando la barra AB se encuentra a un ángulo de 18 grados. En esta posición se mantienen las condiciones iniciales del problema. La barra AB gira con una velocidad angular constante de menos 0,4 radianes por segundo, mientras que la aceleración angular es 0, ya que la velocidad de giro no cambia durante el movimiento. A partir de esta condición se determina cómo se transmite el movimiento hacia las demás barras del mecanismo. Bueno, vamos a continuar con el cálculo de las velocidades. Primero analizamos la velocidad de la barra AB. Como el punto A permanece fijo, su velocidad es igual a 0. Por ello utilizamos la ecuación de la velocidad relativa para calcular la velocidad del punto B. Después de reemplazar los datos, obtenemos que la velocidad de B es igual a 0,037 i menos 0,114 j metros por segundo, y su magnitud de la velocidad es 0,120 metros por segundo. Este resultado representa la rapidez con la que se mueve el extremo de la barra AB. Posteriormente, calculamos la velocidad del centro de gravedad de la barra. Como este punto está ubicado en la mitad de la barra, se emplea el mismo procedimiento, obteniendo una velocidad de 0,060 metros por segundo. Bueno, seguimos con el cálculo de velocidades de las barras BC y CD. Luego analizamos el punto C. Para ello planteamos dos ecuaciones de velocidad relativa. La primera considera el movimiento de C respecto a la barra CD. La segunda considera el movimiento de C respecto a la barra BC. Al igualar ambas ecuaciones resolvemos el sistema y obtenemos las velocidades angulares de ambas barras. Los resultados fueron: la velocidad angular de BC fue igual a menos 0,455 radianes por segundo, mientras que la velocidad angular de CD fue igual a menos 0,576 radianes por segundo. Con estos valores calculamos la velocidad del punto C, obteniendo una magnitud de 0,144 metros por segundo. Calculamos la velocidad del centro de gravedad de la barra BC. Para ello aplicamos nuevamente la ecuación de velocidad relativa, tomando como referencia el punto B. Como el centro de gravedad se encuentra exactamente en la mitad de la barra, el vector posición corresponde a la mitad de su longitud. Al sustituir la velocidad del punto B, la velocidad angular de la barra BC y el vector posición en la ecuación, obtenemos una velocidad de 0,128 metros por segundo. Este resultado representa el movimiento real del centro de masa de la barra. De igual manera se determina la velocidad del centro de gravedad de la barra CD. En este caso se toma como referencia el punto D, que permanece fijo, y se emplea la velocidad angular previamente obtenida para esta barra. Al considerar que el centro de gravedad se ubica en el punto medio de la barra y reemplazar los datos en la ecuación de la velocidad relativa, se obtiene una velocidad de 0,072 metros por segundo. Este valor describe la rapidez con la que se desplaza el centro de masa de la barra CD.
Continuamos con el cálculo de aceleraciones. Una vez obtenidas las velocidades, procedemos al cálculo de aceleraciones. Para la barra AB, como la velocidad angular permanece constante, la aceleración angular es igual a cero. Para ello únicamente existe la aceleración normal o centrípeta. Aplicando la ecuación correspondiente, obtenemos que la aceleración de B es igual a menos 0.046i menos 0.015j metros por segundo al cuadrado, y su magnitud es de 0.048 metros por segundo al cuadrado. Bueno, continuamos con la aceleración de centro de gravedad de la barra B. Después de calcular la aceleración del punto B, determinamos la aceleración del centro de gravedad de la barra B mediante la ecuación de la aceleración relativa. Como el centro de gravedad está a la mitad de la barra y la velocidad angular es constante, solo actúa la aceleración centrípeta. Al reemplazar los valores obtenemos una aceleración de 0.024 metros por segundo al cuadrado. Calculamos la aceleración del punto C planteando las ecuaciones de aceleración relativa para las barras BC y CD. Al igualarlas y resolver el sistema obtenemos las aceleraciones angulares de BC, que es igual a menos 0.185 radianes por segundo al cuadrado, y CD, que es igual a menos 0.054 radianes por segundo al cuadrado. Con estos valores la aceleración del punto C resulta menos 0.084 y 0.02 J metros por segundo al cuadrado. Continuamos con la aceleración del centro de gravedad de la barra BC. Una vez conocida la aceleración del punto C y la aceleración angular de la barra BC, calculamos la aceleración del centro de gravedad de esta barra. Para ello aplicamos nuevamente la ecuación de aceleración relativa, tomando como referencia el punto B y considerando que el centro de gravedad se encuentra en la mitad de la barra. Al desarrollar la ecuación se obtiene una aceleración de 0.065 metros por segundo al cuadrado. Este valor representa la aceleración con la que se mueve el centro de masa de la barra BC y es indispensable para los cálculos posteriores relacionados con la fuerza de inercia y el comportamiento dinámico del mecanismo. Finalmente se determina la aceleración del centro de gravedad de la barra CD. En este caso se toma como referencia el punto D y se utiliza la aceleración angular previamente calculada para esta barra. Al considerar la posición del centro de gravedad en el punto medio y sustituir todos los valores en la ecuación de aceleración relativa, se obtiene una aceleración de 0.042 metros por segundo al cuadrado. Este resultado describe la aceleración del centro de masa de la barra CD y completa el análisis cinemático de la segunda posición del mecanismo. Con toda esta información ya es posible continuar con el análisis dinámico, donde se calcularán las fuerzas y momentos que actúan sobre cada uno de los eslabones. Mi nombre es Jaino Rapaza y ahora presentaré el análisis y cálculos cinemáticos de nuestro mecanismo en la primera posición. El objetivo será determinar las reacciones en los apoyos y el comportamiento energético del sistema. Para ello, partimos de los datos geométricos de cada barra que multiplicamos por la densidad considerada en este caso de 7.860 kilogramos por metro cúbico. Al multiplicar, obtendremos la masa de cada barra, que posteriormente organizamos los datos necesarios en una tabla para aplicar las ecuaciones de Newton y Euler. Luego realizamos nuestro diagrama de cuerpo libre, donde para cada barra separamos las causas, que son fuerzas externas y reacciones en cada una de ellas, y los efectos, que son las aceleraciones lineales del centro de masa y la aceleración angular. Esto nos permitirá plantear un sistema de ecuaciones. Como se puede ver, en las ecuaciones de Newton nos basamos en que la sumatoria de cada eje, en este caso el eje X y el eje Y, vendría a ser igual a la masa por la aceleración del centro de masa. Y en cuanto a las ecuaciones de Euler, tenemos que la sumatoria de momentos es igual a la inercia por la aceleración angular. Este procedimiento se repite para cada una de las barras y de cada ecuación obtendremos dos incógnitas, que son dos reacciones y un resultado, que posteriormente lo utilizaremos para aplicarlo en nuestra tabla Excel, que tiene un sistema de matrices que nos dará los cálculos específicos de cada una de las reacciones. Finalmente, para entender la dinámica energética, calculamos la energía cinética del sistema. Está representada por la letra T. Sumamos entonces la energía de traslación y rotación de cada barra, que en este caso sería un medio por la masa de la barra AB por la velocidad del centro de masa al cuadrado, más un medio por la inercia por la velocidad angular al cuadrado. Este procedimiento se repite en cada barra con sus respectivos valores, y la sumatoria de los resultados de estas ecuaciones nos daría la energía cinética del sistema. Luego tenemos el momento angular, que describe la tendencia de rotación de cada barra respecto a su centro de masa. En este caso está representada por la letra L, y esto es igual a la inercia del centro de gravedad por la velocidad angular de cada barra.
Mismo procedimiento para cada barra y obtendremos tres resultados. Ahora, el momento lineal, que viene a ser la cantidad de movimiento de cada segmento. En este caso, también representado por el RL, pero esta vendría a ser igual a la masa de cada barra por la velocidad del centro de masa de cada una. Y se calcula y tendríamos los tres resultados de cada barra. Estos representados en kilogramos por metros por segundo. A continuación, les explicaré la segunda posición del mecanismo. Cuando la barra AB forma un ángulo de 18 grados. En esta posición el mecanismo mantiene exactamente las mismas dimensiones y el mismo material. Por esta razón, los pesos de las barras y las masas no cambian respecto a la primera posición. Lo que sí va a cambiar es la geometría del mecanismo, ya que vamos a modificar el ángulo de entrada. Van a cambiar las posiciones de los puntos B y C, y por lo tanto también van a cambiar las velocidades, las aceleraciones y las fuerzas que aparecen en cada articulación. Con las velocidades y aceleraciones obtenidas previamente en el análisis cinemático, vamos a pasar al análisis dinámico para determinar las fuerzas que actúan sobre cada barra. Okay. Primero vamos a analizar la barra AB. Lo primero que haremos es realizar un diagrama de cuerpo libre. En este diagrama vamos a identificar todas las fuerzas que actúan sobre la barra. Primero vemos que aparecen las reacciones AY, AX en el punto A. En el punto B aparecen las reacciones BX, BY. Además se considera el peso propio de la barra que actúa en su centro de gravedad. Una vez que tenemos identificadas todas las fuerzas, aplicamos la ecuación de Newton en X. Aquí igualamos la suma de todas las fuerzas horizontales con el producto de la masa por la aceleración horizontal. En Newton en Y aplicaremos exactamente el mismo principio, pero en el eje vertical. La diferencia es que ahora sí interviene el peso propio de la barra. Por eso la suma de las fuerzas verticales incluye AY, BY y el peso. En esta ecuación nos permite determinar las fuerzas verticales, cómo las fuerzas verticales producen la aceleración del centro de gravedad. Finalmente, aplicaremos la ecuación de Euler. Hasta este punto solamente hemos analizado la traslación de la barra, pero también está girando, entonces por eso necesitamos aplicar la ecuación de Euler. La ecuación relaciona la suma de momentos respecto al centro de gravedad con el momento de inercia multiplicado por la aceleración angular. En otras palabras, nos permite analizar el movimiento de la rotación de la barra. Con estas tres ecuaciones queda descrito el movimiento dinámico de la barra AB. Para la barra BC, que tiene un ángulo de 66 grados con respecto a la horizontal, vamos a realizar exactamente el mismo procedimiento que realizamos para la barra BC, pero esta barra es diferente, ya que esta barra es una barra acopladora del mecanismo. Esto significa que esta barra recibe el movimiento desde la barra AB y al mismo tiempo lo transmite hacia la barra CD. Por esta razón, las fuerzas en los puntos B y C van a depender mucho del movimiento de ambas barras. Primero vamos a aplicar Newton en el eje X para realizar las fuerzas horizontales con la aceleración del centro de gravedad. Después aplicamos Newton en el eje Y, considerando el peso de la barra, y finalmente aplicamos la ecuación de Euler para estudiar la rotación del acoplador. Al resolver estas tres ecuaciones, vamos a obtener las fuerzas internas que aparecen entre las articulaciones B y C. Para la barra CD vamos a aplicar exactamente los mismos procedimientos que hemos aplicado para las barras AB y BC. Primero vamos a identificar las fuerzas mediante un DCL, después vamos a plantear las ecuaciones de equilibrio dinámico utilizando Newton en los ejes X y Y. Por último vamos a aplicar Euler para considerar el efecto de la rotación. Y como en todas las barras anteriores, con estas ecuaciones vamos a poder obtener las reacciones en el apoyo D y se completaría el análisis de todo el mecanismo. Una vez resuelto el sistema de ecuaciones, obtenemos todas las fuerzas que actúan sobre el mecanismo. Es importante observar que estas fuerzas son diferentes a las obtenidas en la primera posición. Esto ocurre por el cambio de ángulo, porque el cambio del ángulo modifica completamente la geometría del mecanismo. Aunque la velocidad angular va a seguir siendo la misma, la dirección de las barras cambia y provoca nuevas aceleraciones y en consecuencia nuevas fuerzas internas. Este comportamiento demuestra que la respuesta dinámica de un mecanismo depende directamente de su configuración geométrica. Energía cinética del sistema. Finalmente, se calculó la energía cinética del mecanismo. Como las barras representan movimientos de traslación y también de rotación, la energía cinética de cada una se obtuvo sumando ambas contribuciones, la energía por el movimiento del centro de gravedad y la energía por su velocidad angular. Luego se sumaron los valores de las tres barras. Para obtener la energía cinética total del sistema,
Esto nos permite conocer cuánta energía posee el mecanismo mientras está en movimiento. Momentum lineal. También se calculó el momentum lineal de cada barra multiplicando su masa por la velocidad de su centro de gravedad. Este parámetro representa la cantidad de movimiento que tiene cada elemento durante su desplazamiento. Momentum angular. Finalmente, se obtuvo el momentum angular que depende del momento de inercia y de la velocidad angular de cada barra. Este resultado permite evaluar el comportamiento rotacional del mecanismo y complementar el análisis dinámico realizado. Conclusiones. El análisis cinemático del mecanismo de cuatro barras se determina en forma circular las velocidades y aceleraciones angulares de cada uno de los eslabones, así como las aceleraciones tangenciales y normales en los centros de gravedad de las barras A, B, BC y CD, permitiendo una explicación pormenorizada del comportamiento dinámico del sistema en las dos posiciones tratadas. También haciendo uso de los principios de Euler o de Newton mediante las ecuaciones del movimiento relativo, se identificaron fuerzas, momentos y aceleraciones en cada uno de los puntos del sistema que se va tratando, y el planteamiento mediante vectores permite una solución ordenada del mecanismo y unos resultados coherentes con la realidad del mecanismo, así como también nos da pie al diseño de sistemas articulados más estables y eficientes. También el estudio ofrece una base sólida para el diseño y optimización de sistemas mecánicos en aplicaciones industriales y robóticas, donde la precisión y la eficiencia son esenciales. Recomendaciones. Identificar el tipo de mecanismo de tres barras y determinar los parámetros geométricos del mecanismo. Para mayor precisión, también se considera emplear un software especializado en cinemática y dinámica de mecanismos, ya que puede resolver el sistema de ecuaciones de manera más eficiente y con menos margen de error. También, antes de comenzar el análisis, debemos identificar adecuadamente el tipo de mecanismo, revisando la condición de Grashof. Esta clasificación previa protege de confusiones conceptuales al definir qué eslabones se comportan como manivelas.